El capítulo de hoy trata de glicoproteínas que se encuentran en las membranas celulares y otras que se encuentran en la matriz extracelular y que ayudan a servir como soporte y como medio de transporte a las células. Empecemos por los proteoglicanos. Los proteoglicanos son asociaciones de glucosaminoglicanos o GAG con proteínas mediante uniones glicosídicas covalentes entre la cadena del polisacárido y el hidroxilo de un resto de serina o el nitrógeno de un resto de asparagina de la proteína que actúa como núcleo central. En caso de que la unión se dé con el hidroxilo, el enlace se denomina O-glicosídico, y en el caso de que se dé con el nitrógeno de la asparagina, se denomina N-glicosídico. Esto es para representar lo que es un proteoglicano, una matriz proteica que está unida a un grupo diferente de GAG que pueden ser tiratansulfato, condroitinsulfato, dermatansulfato o ácido hialurónico. Y los dos tipos de enlaces que pueden darse, N-glicosídicos u O-glicosídicos. Estas proteínas contienen un eje central al cual se unen covalentemente los glucosaminoglucanos. Estos polisacáridos generalmente son disacáridos y no se encuentran ramificados. Uno de sus componentes es un derivado aminado como glucosamina o galactosamina y el otro un ácido urónico, ácido glucurónico o ácido galacturónico. Los proteoglicanos poseen mayores residuos de carbohidratos que las glicoproteínas. ¿Qué características presentan estos compuestos? Los GAG contienen dentro de su estructura sulfato, por lo tanto, poseen una naturaleza polianiónica. En el tejido conectivo se unen por fuerzas electrostáticas al colágeno y como son altamente absorbentes de moléculas de agua, gran parte del agua extracelular está fijada en la superficie de estos proteoglicanos, formando una estructura gelatinosa. Abundan en el cartílago, que es el principal tejido que contiene este tipo de proteínas, y se encargan de amortiguar las fuerzas de la compresión. En la membrana de la célula existe un proteoglicano denominado sidecano. El sidecano está formado por heparansulfato y condroitinsulfato. Estos GAG están unidos al colágeno y se encargan de mediar la adhesión entre las células que forman el tejido conectivo y la matriz extracelular. Por lo tanto, constituyen un punto de adhesión o un cemento celular. Esta es una representación de una matriz extracelular en donde se observa que las fibras de colágeno están interrelacionadas entre sí, formando un gran entramado gracias a los proteoglicanos. En el intermedio de estas estructuras se encuentran gran cantidad de agua que terminan formando la estructura gelatinosa.
funciones cumplen los proteoglicanos? Forman un gen en el que están inmersos los componentes extracelulares. Son responsables de la resistencia a la compresión y también permiten la movilidad celular. Además, actúan como un filtro de manera selectiva para los componentes extracelulares. Algunos ejemplos de proteoglicanos incluyen el hialuronano, la decorina, el perlecan, el agrecan y el sindecan. Todas son moléculas que se encuentran formando parte de los líquidos presentes en las articulaciones, en el hueso como la matriz ósea, en el humor vítreo, por ejemplo, en el que se encargan de mantener la hidratación del hueso. Esto es de vuelta para ver perfectamente cómo está estructurado estos proteoglicanos. Se observan las ramificaciones y los puntos de unión. El centro proteico, las cadenas de glucosaminoglicanos, y esto constituye un ejemplo de un proteoglicano formando parte de la matriz del colágeno. Generalmente, un proteoglicano de matriz colagénica está formada por 30 moléculas de queratán sulfato y más de 100 moléculas de condroitin sulfato. Recordando los GAG, tenemos condroitin sulfato, dermatan, queratán, ácido hialurónico, heparina y heparan sulfato. Recordando la estructura donde se observan perfectamente los sulfatos que son responsables de las atracciones electrostáticas con las proteínas. Veamos los peptidoglucanos. Existe un peptidoglucano muy importante denominado por mureína. La mureína es un heteropolímero que abunda en la pared de las bacterias. ¿Cuál es su conformación? Está formada por una secuencia de N-acetilglucosamina y N-acetilmurámico que están unidos entre sí por enlace beta 1,4. Es una cadena recta, no es ramificada, y eso, la forma en que se encuentra estructurada, permite la clasificación de las bacterias en gram negativas y gram positivas. En las bacterias gram negativas, vamos a ver aquí, el peptidoglucano se encuentra inmerso entre el peptidoglucano, fíjense aquí, se encuentra inmerso por debajo de una cubierta rica en lípidos y proteínas, de tal forma que prácticamente el colorante utilizado para identificar estas bacterias no tiene acceso con él. Por lo tanto, estas bacterias no fijan el colorante y se denominan gram negativas. A diferencia de las bacterias en donde el peptidoglucano está libre y capaz de fijar el colorante, además de formar una capa de entramado, como estas bacterias fijan el colorante, se denominan gram positivos. Las bacterias gram negativos son de color rosa y las bacterias gram positivos son de color rosa. Acá observamos plenamente cómo está estructurado en la pared de las bacterias gram negativas y en la pared de las bacterias gram positivas. Una fina capa de peptidoglucano, una sola capa protegido por una gruesa capa lipoproteica. En las gram positivas, un entramado de peptidoglucano libre capaz de absorber el colorante de gram. La mureína
por lo tanto, tiene importancia vital en bacteriología, puesto que nos permite identificar dos grupos de bacterias muy importantes, las gram positivas y las gram negativas. Otro grupo de proteínas constituyen las glicoproteínas. Estas proteínas están conjugadas con carbohidratos. Este carbohidrato forma el grupo prostético. Se diferencian de los proteoglicanos porque sus cadenas glicosídicas son más cortas y son ramificadas, y por hidrólisis dan dos monosacáridos diferentes. Los monosacáridos más frecuentes son glucosa, galactosa, manosa, N-acetilglucosamina, N-acetilgalactosamina, ácido hialurónico y ácido siálico. Son glicoproteínas las proteínas de la cara externa de la membrana plasmática. Las proteínas plasmáticas, como la albúmina y la globulina, las proteínas excretadas por la mucosa del tracto digestivo, respiratorio y genital, algunas hormonas y las enzimas, y los antígenos que se encuentran en la superficie de los glóbulos rojos. Estas glicoproteínas que se encuentran en la superficie de los glóbulos rojos se denominan determinante antigénico. ¿Por qué reciben esta denominación? Porque son capaces de activar el sistema inmunológico. Como el sistema inmunológico detecta una mínima diferencia estructural, reacciona contra estos determinantes antigénicos, produciendo la hemólisis del glóbulo rojo o ruptura del eritrocito. El antígeno O tiene en el glóbulo rojo O, tiene en su superficie el antígeno, que es un oligosacárido formado por N-acetilglucosamina, galactosa y fructosa. En el grupo sanguíneo A, este mismo oligosacárido está unido a un cuarto residuo, que es N-acetilgalactosamina, que se une a la galactosa. Y en el grupo sanguíneo B, en lugar de N-acetilgalactosamina, tenemos galactosa. La combinación de los antígenos A y B genera un cuarto grupo sanguíneo que se denomina AB. Si nosotros nos fijamos, sería de esta forma. El glóbulo rojo de un paciente cuyo grupo sanguíneo A es A, tendrá en su superficie el antígeno A. El B, un antígeno diferente desde el punto de vista estructural, pequeñísima la diferencia, que es un solo residuo de azúcar, y en el AB ambos antígenos. El grupo sanguíneo O carece de la presencia de estos dos antígenos. ¿Cómo estas diferencias estructurales son capaces de activar el sistema inmunológico? Un paciente con grupo sanguíneo A tendrá en su sangre anticuerpos contra el B, que es diferente. Lo mismo va a ocurrir en este individuo. El anticuerpo circulando en su sangre será contra el A. Y como el AB reconoce ambos antígenos, no tendrá anticuerpos circulando. A diferencia del O, que sí tendrá anticuerpos contra el A y contra el B. En el laboratorio es muy importante realizar de manera específica y acertada la determinación del glóbulo rojo, justamente por este motivo. Si mi paciente es A, en caso de que necesitara transfundirse, requeriría específicamente
de una sangre del tipo A. Pues si le transfundimos con un grupo sanguíneo B, produciría anticuerpos contra él y lo destruiría. Nosotros, ¿qué sabemos? Que el grupo sanguíneo A tiene dos alelos diferentes, un homocigota A y un heterocigota formada por el A y el alelo del 0. Tiene en su superficie el antígeno A y crea anticuerpos contra el B. Lo mismo ocurre con el B. Tiene un alelo homocigota y un alelo heterocigota formado por el O. Esto es muy importante porque esto va a permitir que el A pueda recibir sangre del O de igual manera que el B. Nos vamos a lo nuestro. Este es un reactivo para el grupo sanguíneo A. Este es característico para el grupo sanguíneo B y el transparente es característico para el D, o denominado también O. Si nosotros nos fijamos en este paciente, A, B, este sería AB, que nosotros no tenemos acá este reactivo, y este sería O. En este caso, mi paciente tendría el grupo sanguíneo A positivo. En este caso, mi paciente tendría el grupo sanguíneo B positivo. Nosotros utilizamos solamente 3 reactivos diferentes, el A, el B y el RH. Esta figura es un poco difusa, pero se observa que acá hay aglutinación y en el 0 también. Por lo tanto, es un A positivo. Este sería un AB negativo. Y este, como no aglutina ni el A ni el B, se considera un O y hay una ligera aglutinación en el factor RH, por lo tanto O positivo. El factor RH es una proteína también integrada en los glóbulos rojos y es considerado otro determinante antigénico. Su presencia es capaz de estimular la síntesis de los anticuerpos. Por lo tanto, un paciente que sea RH negativo, en presencia de un RH positivo, sintetizará anticuerpos contra él. Esta es una tabla de compatibilidad que es muy importante. Fíjense, receptores y donantes. Si mi paciente fuera del grupo A positivo, va a poder recibir sangre del A positivo y del A negativo. De igual manera, como tiene un alelo para el O, puede recibir sangre del O positivo y del O negativo. Sin embargo, un paciente A negativo solo va a poder recibir sangre del A negativo o del O negativo. El B positivo va a ser exactamente igual que el A. El B negativo exactamente igual al A negativo en cuanto a sus preferencias para el donante. Y si ustedes se fijan acá, el AB es capaz de recibir sangre de cualquier grupo sanguíneo. Por lo tanto, al AB se le llama aceptor universal. Y si nosotros nos fijamos acá abajo, el O negativo le puede donar al A positivo, al A negativo, al B positivo, al B negativo, al AB positivo negativo y al O positivo negativo. Por lo tanto, es considerado donante universal. Fíjense en la restricción que representa el O negativo. Él solamente puede recibir sangre del O negativo y el O positivo, por más que sea también el segundo donante universal,
solamente puede recibir sangre del O positivo o del O negativo. Las ironías de la vida, ¿no? Bueno, muy bien. Hay un caso muy conocido de intolerancia al glóbulo rojo, o famosa intolerancia sanguínea, o incompatibilidad de sangre, mal llamado, ¿verdad? Hay un caso específico que se da en el recién nacido y se denomina eritroblastosis fetal. La eritroblastosis fetal se caracteriza por la incompatibilidad feto-materna y se da cuando la madre pertenece al grupo ORH negativo, se casa con un varón positivo y tiene como producto de un embarazo un niño con RH positivo. La enfermedad se denomina enfermedad hemolítica del recién nacido o eritroblastosis fetal. La madre produce anticuerpos durante el embarazo, ya que sus glóbulos rojos no son compatibles y estos anticuerpos maternos atacan al glóbulo rojo de su propio bebé. Como estos son extraños para el organismo de la madre, el sistema inmunológico trata de eliminarlos, produciendo anticuerpos. La activación del sistema inmunológico se denomina sensibilización. Cuando la madre produce anticuerpos contra los glóbulos rojos de su bebé, se dice que se ha sensibilizado. En el primer embarazo existe poca posibilidad de que un feto con sangre RH positivo quede afectado por los anticuerpos de la madre, porque generalmente el bebé nace antes de que ocurra la sensibilización o antes, en todo caso, que ocurriera una sensibilización, la cantidad de anticuerpos que circula en la sangre de la madre no es lo suficientemente grande como para producir la destrucción del glóbulo rojo de su bebé. Una vez que la madre se inmunizó, este proceso no tiene retroceso. En cada uno de los embarazos posteriores se corre el riesgo de que los anticuerpos que se encuentran en la sangre de la madre llegue hasta el sistema circulatorio del bebé y produzca la hemólisis de sus glóbulos rojos. Entonces, esto es haciendo una anamnesis en la primera gestación. La mujer negativa se casa con varón positivo. Si el bebé sale con el mismo glóbulo rojo de la mamá, son compatibles y no hay anticuerpos circulantes. Caso contrario, el bebé tiene un glóbulo rojo diferente a la mamá. Hay una incompatibilidad RH. Si la madre produce anticuerpos, se inmunizó. ¿Cuándo generalmente ocurre la inmunización? Al final del tercer trimestre, en donde la madre crea anticuerpos de tipo IgG contra el antígeno RH, denominado también antígeno D. El primer bebé nace normal, sin alteración. Caso número 2. Esa madre creó anticuerpos en su primer embarazo contra los glóbulos rojos RH negativos. En su segundo bebé, opción número 1, mucha suerte.
El bebé tiene el mismo glóbulo rojo que la madre, el mismo tipo sanguíneo que la madre. Son compatibles, no hay eritroblastosis fetal. Caso contrario, el segundo bebé de vuelta es positivo. Los anticuerpos que ya circulan en la sangre de la madre atacan el glóbulo rojo del bebé. Hay una hemólisis extensa de los glóbulos rojos y aparece la enfermedad hemolítica del recién nacido. El 25% de estos RN desarrollan una forma grave y mortal, denominada hidropesía fetal, en donde se observa un edema generalizado en todo el cuerpo del bebé y una anemia terrible por la excesiva destrucción de los glóbulos rojos. ¿Qué pruebas se hacen para saber si la madre tiene o no los anticuerpos circulantes? Una prueba denominada test de Coombs. Una prueba denominada test de Coombs. El test de Coombs se realiza tanto en el niño como en la madre. Cuando se realiza en el niño, se denomina test de Coombs directo. Y cuando se realiza en la madre, test de Coombs indirecto. ¿En qué consiste? En hacer reaccionar glóbulos rojos sensibilizados con el reactivo que se denomina suero de Coombs. El suero de Coombs contiene inmunoglobulinas. Estas inmunoglobulinas reaccionan con los anticuerpos sensibilizantes que ya se encuentran en la superficie de los glóbulos rojos y producen aglutinación. El resultado se considera positivo, presencia de aglutinación, y negativo, ausencia de aglutinación. Volviendo de vuelta a nuestro esquema. El gestante RH negativo se le realiza el test de Coombs indirecto, porque indirecto se le realizaba a la madre. Si el test de Coombs sale positivo, significa que la mujer ya está inmunizada. Si el test de Coombs sale negativo, significa que a la madre no tuvo tiempo de producir los anticuerpos contra los glóbulos rojos del bebé. ¿Qué se hace entonces? Profilaxis. Se le administra a la mamá una anti-gamma globulina humana, anti-gamma globulina humana o anti-antígeno B. Perfecto. ¿En qué etapa determinada se le suele administrar? Dijimos que en el último trimestre se fabrican los anticuerpos. Normalmente se realiza a las 28 semanas de gestación. Con esto se evita el aborto, embarazo ectópico, se realiza también biopsia corial, amniocentesis buscando estos anticuerpos. Para prevenir la creación de los anticuerpos, ya hemos dicho, se administra la gamma globulina anti-D. ¿Cuál es la función de esta anti-gamma globulina que se administra a las 28 semanas o antes de las 72 horas posterior al nacimiento del bebé? Se adhiere a los glóbulos rojos del bebé que se encuentra circulando en el torrente sanguíneo de la madre. ¿Por qué? Porque acuérdense que hay una única circulación a través de las arterias umbilicales. Entonces, ¿cómo se adhieren a estos glóbulos rojos y los destruye? Hace que el sistema inmunológico no se despierte. Por lo tanto, no se forman los anticuerpos. ¿Qué
hace entonces la antigamma-globulina? Evita la inmunización de la madre. ¿Cuándo suele realizarse? Ya habíamos dicho, a las 28 semanas del embarazo o inmediatamente antes de las 72 horas del nacimiento del niño. Pero para utilizar esta antigamma-globulina humana, también es necesario seguir un protocolo. Este protocolo es el siguiente. En el caso de que el test de Kuhn indirecto diera positivo, ¿qué significa eso? Que la mujer ya está inmunizada, por lo tanto no se justifica administrar la profilaxis. Normalmente, ¿qué se hace? Un control exhaustivo de la gestación y si se observa evidencia de hemólisis, se interrumpe la gestación. Si tras el parto se comprueba que el grupo sanguíneo del bebé era positivo, ¿qué se hace? Significa que el bebé era positivo y un test de Kuhn indirecto negativo en la madre no se administra la inmunización. Sin embargo, si da un test de Kuhn directo negativo, significa que el bebé no tiene glóbulos rojos sensibilizados con la gamma globulina de la madre. Por lo tanto, se administra la segunda dosis posterior al nacimiento antes de las 72 horas. Entonces, repasando de vuelta, si la madre antes del nacimiento de su bebé ya presenta un test de Kuhn positivo, ya no hay necesidad de hacer la profilaxis. Si la madre tiene test de Kuhn directo negativo, se administra la profilaxis. De igual manera, también se le puede hacer el test de Kuhn al bebé. Si el test de Kuhn directo es positivo, significa que la madre ha producido anticuerpos contra él, ya no hay necesidad de inmunizar. Si el test de Kuhn directo da negativo en el bebé, se administra la segunda dosis de la antigamma globulina en la madre. Muy bien. ¿Cómo se realiza? ¿Cómo se realiza? ¿Cómo se realiza esta prueba? El test de Kuhn directo se realiza al feto en búsqueda de anticuerpos. Se coloca directamente los glóbulos rojos del bebé en presencia del suero de Kuhn y se observa si existe o no aglutinación. La presencia de aglutinación es de Kuhn positivo. En el test de Kuhn indirecto se coloca el suero de la madre en búsqueda de la presencia de anticuerpos con sangre del grupo cero positivo. Se incuba esperando su fijación. Si existiese anticuerpos circulando, se unirá al suero de Kuhn y se observará aglutinación. Entonces, en el test de Kuhn indirecto, el suero de la madre se coloca en presencia de glóbulos rojos positivos. La presencia de anticuerpos, si existiera anticuerpos, se uniría a la superficie de los glóbulos rojos y en presencia del suero de Kuhn, estos actuarían como fijantes de la inmunoglobulina y produciría aglutinación finalmente. Muy bien. Entonces,
Hemos visto hasta ahora dos cosas muy importantes. Uno, que la tipificación debe hacerse con mucha pulcritud y precisión para evitar una hemólisis de los glóbulos rojos si existieran condiciones en que el paciente necesite ser transfundido. Y en el caso de la incompatibilidad feto-materna, el control exhaustivo de la embarazada con la prueba de Kuhn para determinar la presencia de anticuerpos circulantes. Esto va a evitar el desarrollo de la eritroblastosis fetal y por ende poner en peligro la vida del feto.